Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. Sony Music Entertainment se adentra en el mundo de los NFTs. El mercado cripto sufre por el movimiento de 15.000 bitcoins de una ballena. Charles Hoskinson no ve con buenos ojos invertir en Ethereum Classic. Un año desde la ley Bitcoin. ¿Éxito o fracaso? Recuerda darnos un like, suscribirte y darle a la campanita para poder continuar haciendo contenido como este. ¡Comenzamos! Sony Music Entertainment se sumerge en el mundo de los NFTs. El gigante de la música ha presentado una solicitud de marca registrada el pasado 30 de agosto ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos bajo el logotipo de Columbia Records. Dicha patente abarca grabaciones de audio y vídeo con actuaciones musicales en vivo autenticadas por NFTs, además de todos los servicios promocionales que engloban dichos eventos. Cada vez más empresas confían en el mundo cripto, aunque por ahora Apple, otra de las empresas tecnológicas líderes en el mercado, adopta una postura más reticente en adoptar este tipo de activos digitales. A pesar de que su actual CEO, Tim Cook, ha hablado de forma positiva de las criptomonedas en varias ocasiones, ha asegurado que no está pensando en desarrollar funcionalidades ligadas al cripto. Sin embargo, en agosto de 2021 la compañía colgó una oferta de empleo en su portal oficial en el que solicitaban un director de desarrollo de negocio centrado en pagos alternativos, y esto lleva a pensar a muchos que Apple está pensando en desarrollar alguna funcionalidad para pagos en criptomonedas. En las últimas 24 horas, el mercado cripto registró 350 millones de dólares en liquidaciones. Según CoinGlass, el 35% de estas corresponde a Bitcoin con un total de 123.000 dólares. En base a los datos de OnChain, CryptoQuant es una de las ballenas que ha influido en esta situación, después de mover de sus billeteras 15.000 Bitcoins que mantienen desde hace más de 7 años. No es común que ballenas de tal envergadura hagan movimientos tan agresivos de bitcoins. De hecho, la última fue en abril, cuando el mercado se preparaba también para una caída. Varios expertos sostienen que la incertidumbre que hay en los mercados es la razón que hay detrás de esta caída. Las criptomonedas han recibido una inversión de 14.200 millones de dólares en el primer trimestre según el informe de KPMG. El informe muestra que dicha inversión ha sido más prudente que la del año pasado, que alcanzó los 32.000 millones de dólares en el mismo periodo. La disminución está causada por la incertidumbre que vivimos por la situación macroeconómica global. La adopción de El Salvador y República Centroafricana ha hecho que la percepción de riesgo hacia las criptomonedas se haya reducido. Estos hechos también han propiciado una mayor madurez y crecimiento de la industria. En el primer trimestre de 2022 también se han registrado un 136% más de ataques respecto del mismo trimestre de 2021, concretamente 78 ciberataques que han conseguido robar 1.300 millones de dólares. Si quieres mantener a salvo tus criptos, debes andarte con mucho ojo, y si quieres puedes echar un ojo a este vídeo sobre las estafas más típicas de la red. Con la llegada del merge, muchos mineros de Ethereum están migrando a Ethereum Classic. Hay que tener en cuenta que Ethereum va a pasar a usar prueba de participación, dejando así la prueba de trabajo. ETC ha gozado de un crecimiento de más del 200% a mediados de agosto. Ahora cotiza alrededor de los 36 dólares, lo que supone un crecimiento de más del 150% con respecto a su mínimo en julio. Pero Charles Hoskinson, el fundador de Cardano, critica a la comunidad de la blockchain porque, según él, estas inversiones podrían ser contraproducentes. Hoskinson afirma que los inversionistas solo buscan quedarse con las ganancias que puedan llegar a obtener, sin preocuparse del desarrollo o futuro de la cadena. Este enfoque desmoralizó a los desarrolladores de Ethereum Classic y, al no tener los mismos objetivos que la comunidad, decidieron abandonar el proyecto, por lo que, según él, ya no tiene futuro. Mientras tanto, Ethereum sigue su camino de seguir creciendo, ya que Seva Bank, banco cripto con sede en Suiza, ofrecerá un servicio de staking de Ethereum, por lo que los clientes de este banco podrán exponerse de forma segura a esta criptomoneda. Un año ha pasado desde que se aprobó en El Salvador la ley Bitcoin. Este es un proyecto a largo plazo que sería injusto criticar con una mente a corto plazo, ya que solo acaba de empezar. Aunque tampoco sería justo no sacar a la luz las cosas que no están bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el proyecto no ha fallado. Las fluctuaciones del precio de Bitcoin es algo que el gobierno del país tenía en cuenta.
algo que todos los que estamos en la industria tenemos en cuenta. Lo bueno es que El Salvador ha sido el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Los ciudadanos pueden acceder directamente al bien más escaso del mundo. Con esto, el gobierno evita la tentación de imprimir billetes. Todos los países de alrededor tienen cifras récord de inflación. En cambio, el país de Nayib Bukele se mantiene alejado de ese problema. Sus vecinos Ecuador y Panamá, países dolarizados, están sufriendo numerosas revueltas de sus ciudadanos por la situación económica que sufren, pero en El Salvador no está sucediendo nada de esto. Obviamente no todo es bueno, también hay cosas malas detrás de la ley Bitcoin. La viabilidad del proyecto Bitcoin City es algo compleja. El gobierno tendría que apostar prácticamente todo su capital para construirlo, y Bitcoin debería funcionar muy bien durante la construcción. Los bonos Bitcoin han sido un fracaso, ya que hace muchos meses que se anunciaron y aún no se han lanzado. Pero sin duda lo peor ha sido Chivo Wallet. Todo lo relacionado con la billetera propia de El Salvador es un desastre. Sus semejanzas al sistema de una CBDC ha hecho que poca gente confíe en la wallet. Como hemos visto, Bitcoin ha aportado a El Salvador lo más importante, una vía de escape a la inflación y robustez y libertad financiera. La ley Bitcoin no es perfecta ni mucho menos, pero en lo más importante es eficaz, y al final eso es lo que cuenta. Y con respecto a esta noticia te lanzamos una pregunta. ¿Crees que ha sido un éxito la ley Bitcoin? Si es así, déjanos tu opinión en los comentarios. Ya sabes que el más destacado lo pondremos en el noticiario de mañana. Y si has llegado hasta aquí, posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos. Si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Por último, recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal pinchando en el botón de aquí abajo. Un abrazo bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. ¡Adiós!